Vamos a meternos de lleno en una noticia que, a ver, parece casi de ciencia ficción en el panorama político de Estados Unidos. Totalmente. El Congreso, o sea, demócratas y republicanos, todos a una, han votado por unanimidad para publicar todos los archivos clasificados sobre Jeffrey Epstein. Algo impensable hoy en día. Es que es un auténtico terremoto. Y claro, inmediatamente surgen las preguntas. ¿Por qué de repente este consenso? ¿Qué ha pasado para que Donald Trump, que parecía oponerse, ahora lo celebre como si fuera una victoria suya? Y sobre todo, ¿qué hay en esos papeles? Esa es la gran pregunta. Esa es. Tenemos sobre la mesa un montón de fuentes que intentan dar respuesta a todo esto. Analizan el giro de Trump, lo que podría salir a la luz, la reacción de las víctimas y, quizá lo más importante, lo que este caso nos dice sobre cómo funciona de verdad el poder. Claro. Así que el objetivo de hoy es ese: desentrañar un poco las maniobras políticas, explorar las posibles revelaciones y entender el ecosistema de impunidad que permitió que todo esto ocurriera. Es que ese es el punto clave. Las fuentes insisten mucho en que esto no va de un solo individuo, de un depravado. No. Esto va de una red, de un sistema que le dio amparo en las más altas esferas del poder, de las finanzas, del mundo académico. Claro. Y ahora mismo toda la atención está puesta en el cómo. En cómo se van a publicar esos archivos. El Departamento de Justicia tiene 30 días. Y su gestión de la información, o sea, lo que decida tachar con ese famoso rotulador negro, El famoso rotulador. va a ser tan reveladora como los propios documentos. Se abre un plazo que puede cambiar muchas cosas, o bueno, puede ser la enésima decepción. Totalmente. Y para empezar a entenderlo hay que analizar el giro político, porque es de película. Una votación unánime en ambas cámaras, es que eso no pasa nunca. Jamás. En el clima actual es imposible. Las fuentes reconstruyen una cronología de apenas unas horas que es fascinante. Al principio, nos cuentan que la oposición de Trump era total. Sí. Hay crónicas que describen cómo convocó a congresistas republicanos a la Casa Blanca, uno por uno, para presionarlos personalmente y exigirles que votaran en contra. Una táctica de presión muy directa, casi desesperada, que varios analistas interpretan como una señal de que su poder dentro del partido ya no es el que era. Claro, porque lo más significativo es que fracasó. No consiguió doblegar a los suyos. Y es ahí cuando se produce el primer cambio de guión. Exacto. Cuando ve que no puede frenarlo. Su discurso cambia radicalmente. Pasa de la presión a una especie de indiferencia calculada. Me da igual que los publiquen o no. Ya. La fachada. Pero la pirueta final es la mejor. Una vez que la ley se aprueba por unanimidad, la firma y corre a su red social, Truth Social, para presentarla como una victoria personal. Increíble. Cito textualmente lo que publicó. Acabo de firmar la ley para publicar los archivos de Epstein. Este último engaño le saldrá por la culata a los demócratas. Es una jugada maestra de comunicación o de cinismo, según se mire, claro. Desde luego. Y hay un detalle que las fuentes subrayan y que es muy, muy llamativo. ¿Cuál? Para un presidente que convierte cada firma de ley en un espectáculo mediático, con cámaras, fotógrafos, discursos, en este caso hubo un silencio absoluto. Ni una foto, ni un vídeo, nada. Cierto. Un acto casi clandestino, vamos. Y eso alimenta la narrativa de que no fue una decisión voluntaria, sino más bien una derrota que ha intentado maquillar a posteriori. O sea que la teoría principal es que se vio acorralado. ¿Pero por qué los republicanos le dejaron solo en esto? ¿Por qué de repente se atrevieron a desafiarle en un tema tan sensible para él? Pues aquí las fuentes apuntan a un cálculo puramente electoral. Varios análisis conectan esta rebelión interna con las recientes y, dolorosas derrotas republicanas en las elecciones de Virginia y Nueva Jersey. Ah, claro. Al parecer, cundió el pánico en el partido. Empezaron a ver que la defensa a ultranza de Trump en un asunto tan turbio como el de Epstein era, y cito a un asesor anónimo, un pleito perdido. Un lastre. Exacto. Un pleito perdido que les podía costar muy caro en las próximas elecciones intermedias. La prioridad del partido, de repente, ya no era proteger al presidente a toda costa, sino salvarse a sí mismos. Podríamos estar viendo las primeras grietas serias en el control que Trump ejerce sobre el aparato republicano. Entiendo. Es un movimiento de supervivencia del partido, básicamente. Pero has dicho que esa es la teoría principal. Uno de los artículos que manejamos, concretamente el de France 24, ofrece una visión completamente distinta, ¿verdad? Efectivamente, y es importante tenerla en cuenta para tener el cuadro completo. La otra narrativa,
la que promueve el entorno de Trump, es que aquí no hay ninguna debilidad, sino todo lo contrario. A ver, argumentan que Trump siempre ha sido transparente y que esta firma no hace más que cumplir una de sus promesas de campaña, la de drenar la ciénaga. Ya la famosa ciénaga. Eso es, sacar a la luz la corrupción de las élites, especialmente las demócratas. Desde esta perspectiva, no es un acto forzado, es un movimiento estratégico y coherente, una jugada de ataque para poner a sus rivales contra las cuerdas. ¿Vale? Así que tenemos sobre la mesa dos relatos que son como el día y la noche. Vale. Independientemente de por qué se aprobaron, el hecho es que los archivos van a salir. Y aquí es donde tengo que preguntar, porque es la duda que tenemos todos. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué clase de bombas informativas se supone que hay en esos documentos? Claro, ya conocemos nombres que han salido en filtraciones anteriores y que las fuentes no paran de citar, Bill Clinton, el príncipe Andrés, el propio Trump. Pero la sensación es que eso es solo la punta del iceberg. Es mucho más que una lista de nombres famosos. Estamos hablando de miles y miles de páginas, correos electrónicos, registros de vuelo, agendas, que dibujan un mapa de poder que es asombroso. Mapa de poder. Las conexiones de Epstein no eran solo con políticos, se extendían por las finanzas de Wall Street, la filantropía y, lo que es quizá más inquietante, la élite intelectual y académica. Uf. Uno de los artículos de The New Yorker que citan nuestras fuentes da detalles que te dejan helado, porque ilustran perfectamente la profundidad de su influencia. A ver, cuéntame, porque estos detalles son los que de verdad nos ayudan a entender la magnitud del asunto. Pues fíjate, el artículo revela correos en los que Larry Summers, que fue ni más ni menos que presidente de la Universidad de Harvard y secretario del Tesoro con Clinton, Casi nada. le pide a Epstein consejo sobre su vida sentimental, sobre citas. O sea, una de las mentes económicas más importantes del país, pidiendo consejo personal a un delincuente sexual, ya conocido. Madre mía. Pero es que hay más. El prestigioso lingüista y activista de izquierdas Noam Chomsky llegó a escribir una carta de recomendación para él. Chomsky. ¿En serio? Sí, diciendo, y esto es literal, que Epstein planteaba preguntas incisivas e ideas provocadoras. Es que no me cabe en la cabeza. ¿Qué nos dice esto? Que un depredador conocido no solo era tolerado, sino que era buscado y validado por la élite intelectual de todo el espectro ideológico. Exacto. Es alucinante cómo su dinero y su poder parecían borrar cualquier otra consideración. Exactamente. Demuestra que su acceso no era meramente transaccional. Había conseguido un estatus de legitimidad. Otro ejemplo que citan es un correo al inversor de Silicon Valley, Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal, Sí, que decía simplemente: «Delegado de Trump, qué divertido». son pequeñas píldoras que demuestran que Epstein estaba en el centro de una red que conectaba Washington, Wall Street, Harvard y Silicon Valley. Era un nodo fundamental de esa élite global. Vale, el potencial es enorme, pero aquí llega el gran miedo, lo que una de las fuentes define muy gráficamente como el problema del rotulador negro. Uf, sí. El Departamento de Justicia, que es quien tiene que publicar los archivos, también tiene el poder de censurarlos. Y ya hay voces muy importantes, como la del senador demócrata Chuck Schumer, advirtiendo públicamente: no hagan trampas. Y el temor es que el mecanismo para hacer esa trampa ya esté en marcha. Ah, sí. Varias fuentes señalan un movimiento muy sospechoso. La fiscal general Pam Bondi, Una figura muy cercana a Trump, además. muy cercana, pues ha abierto una nueva investigación centrada específicamente en los vínculos de políticos demócratas con Epstein. Un momento. O sea que justo cuando se ordena desclasificar todo, abren una nueva investigación que afecta solo a una parte de los implicados. Eso suena a una coartada perfecta. Esa es la sospecha. Podría ser el pretexto legal ideal para bloquear la publicación de ciertos documentos clave. Claro. Podrían argumentar que no pueden revelarlos porque forman parte de una investigación en curso. Sería una forma de cumplir la ley en apariencia, publicando miles de páginas, pero ocultando lo más comprometedor. La trampa perfecta. Sería la trampa perfecta de la que advertía Schumer, un cumplimiento cosmético de la ley. Con lo cual todo quedaría en una operación de control de daños. Y a esta sospecha se suma una voz muy directa, la del propio hermano de Jeffrey, Mark Epstein. Él va un paso más allá, ¿no? Sí, Mark Epstein lleva tiempo sosteniendo una teoría mucho más oscura. Ha declarado varios medios que está convencido de que los archivos ya están siendo cepillados, como él dice.
Cepillados. Depurados por el FBI y el Departamento de Justicia para eliminar cualquier rastro que pueda incriminar a Trump o a figuras de alto nivel del establishment. Él no tiene ninguna fe en el proceso. Entiendo. Y además sigue insistiendo en sus dudas sobre la versión oficial del suicidio de su hermano en la cárcel. Apunta a un posible homicidio y señala directamente la actuación del entonces fiscal general Bill Barr como una pieza clave en el supuesto encubrimiento. Claro, son acusaciones muy graves de un familiar directo, aunque bueno, hay que tomarlas con la cautela que merecen. Pero con todo este ruido político, con las teorías y las maniobras de poder, creo que es fundamental que nos detengamos y pongamos el foco donde tiene que estar. Sin duda. En las víctimas. Las fuentes hablan de más de 1000. Sin duda. Es lo más importante y a veces se pierde entre tanto análisis geopolítico. Hay un anuncio de una organización Mundo sin Explotación que es demoledor. Sí, aparecen varias mujeres, ya adultas, sosteniendo fotos de cuando eran niñas, de la edad que tenían cuando fueron captadas por Epstein. Y una voz en off, rota, dice: «Yo tenía 14 años. Es hora de sacar los secretos a la luz». Uf, es un puñetazo en la mesa que te devuelve a la realidad de lo que estamos hablando. Es que te pone los pelos de punta. Y precisamente una de las víctimas, en una entrevista, describe este momento, la aprobación de la ley, como el final del principio. Qué buena definición. Me parece una definición perfecta. Es una victoria, un paso importantísimo que llevan años esperando, pero lo reciben con una cautela enorme. Saben mejor que nadie que la lucha no ha terminado y que una publicación llena de tachones sería una nueva bofetada. Y es aquí donde el análisis de algunas fuentes se vuelve más profundo y nos saca del día a día político. Uno de los medios que hemos consultado, La Base, enmarca todo el caso Epstein como el ejemplo perfecto de un concepto sociológico que acuñó Antonio Ariño. A ver. La secesión de los ricos. La secesión de los ricos suena potente. ¿Puedes explicarnos qué significa exactamente en este contexto? Significa que los crímenes de Epstein son inseparables de su inmensa fortuna y de su estatus. No son simplemente los actos de un individuo, sino la consecuencia de un sistema. Claro. Epstein usó su dinero para dos cosas. Primero, para atraer y abusar de jóvenes vulnerables. Y segundo, y esto es lo crucial, para construir una burbuja de total impunidad a su alrededor. Creó un espacio, tanto físico como legal, donde las leyes que nos aplican al resto simplemente no existían para él y sus invitados. Y su isla privada en el Caribe, Little St. James, era la manifestación física y literal de esa secesión. Un feudo personal, un estado propio al margen de cualquier ley y de cualquier escrutinio. Exactamente. Era su propio reino. Y en ese reino no solo se cometían crímenes atroces, sino que, según revelan las fuentes, se cultivaba una ideología profundamente perturbadora que lo sustentaba todo. ¿Una ideología? Sí. Se habla de las creencias eugenistas de Epstein. Estaba obsesionado con diseminar su ADN fecundando a decenas de mujeres en su rancho de Nuevo México para crear una especie de raza superior. ¡Qué barbaridad! Y al mismo tiempo se oponía radicalmente a cualquier tipo de ayuda médica para los pobres, porque según él contribuía a la superpoblación del planeta. Espera, para un momento, es que esto es realmente escalofriante. No estamos hablando solo de delitos sexuales. No. Estamos hablando de una cosmovisión, de una filosofía que considera que el resto de los seres humanos son inferiores y prescindibles. Es la mentalidad de quien se cree por encima del bien y del mal, con derecho a rediseñar la especie humana. Y esa mentalidad es la que nos lleva al corazón del asunto, la impunidad. El sistema no falló en el caso Epstein. El sistema funcionó exactamente como está diseñado para proteger a los suyos. Claro. Y la prueba irrefutable de esto, el momento que lo demuestra todo, es el acuerdo de culpabilidad que consiguió en 2008. Recuérdanos qué pasó con ese acuerdo, porque fue uno de los mayores escándalos del caso. Fue una vergüenza judicial. A pesar de tener decenas de víctimas y pruebas abrumadoras en su contra, sus abogados, entre los que había figuras como Alan Dershowitz, negociaron un acuerdo secreto y extraordinariamente indulgente con la Fiscalía. Indulgente es poco. Pasó solo 13 meses en una cárcel del condado, ni siquiera en una prisión federal, y tenía permisos para salir a trabajar a su oficina 6 días a la semana, 12 horas al día. Increíble. Fue una condena de risa. Ese acuerdo es la demostración más clara y dolorosa de cómo la riqueza, las conexiones y un ejército de abogados pueden torcer la justicia hasta hacerla irreconocible. Entonces, para ir resumiendo la situación en la que estamos,
Nos encontramos ante una cuenta atrás de 30 días para una explosión informativa que puede ser histórica o... O una decepción mayúscula, exacto. Y la paradoja es total. La presión de la opinión pública, de las víctimas, ha forzado al sistema a abrir los archivos. Pero las mismas instituciones y el mismo poder que podrían estar implicados en el escándalo son los que tienen la última palabra sobre qué vemos y qué no. Es una lucha de poder en toda regla. Absolutamente. Y en medio de esa lucha, me gustaría proponer una reflexión final. Algo que sugieren varias de las fuentes más analíticas. El debate público, lógicamente, se ha obsesionado con la lista. Sí, todo el mundo quiere nombres. Todo el mundo quiere saber qué nombres famosos van a salir, quién va a caer. Pero quizá nos estamos equivocando de foco. Quizá lo más revelador de esos archivos no sea una simple lista de visitantes de la isla. ¿A qué te refieres? ¿Qué podría ser más importante que eso? La red de comunicaciones, los correos, las agendas, los registros que demuestren no solo quién cometió crímenes, sino algo mucho más sutil y profundo. A ver. Como un depredador sexual cuya reputación era un secreto a voces en los círculos de poder, no solo fue tolerado, sino que fue activamente legitimado, cortejado y buscado por las figuras más influyentes del planeta. Entiendo. El verdadero escándalo podría no ser solo quien participó en sus orgías, sino quien, sabiendo o sospechando lo que pasaba, siguió haciéndose fotos con él, pidiéndole donaciones, invitándole a sus fiestas o escribiéndole cartas de recomendación. Claro, la complicidad. Esa es la pregunta que de verdad cuestiona las estructuras fundamentales de poder e influencia que gobiernan nuestra sociedad. El escándalo no es solo el crimen, es la complicidad de todo un sistema que miró para otro lado.